entonces vamos a recibir a nuestra próxima invitada, Sheila Martínez, psicóloga, coach de bienestar financiero. Buenos días, ¿cómo estás? Y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Gracias, muy buenos días. Yo súper feliz de estar aquí. Realmente, ustedes no se imaginan cómo lo siento como en mi casa, aunque no vengo tanto. Qué bueno, qué bueno. Desde los inicios los estoy escuchando Qué y siempre bueno. disfrutando muchísimo de la profundidad de todo su contenido. Ay, muchísimas gracias. Gracias por eso, Sheila. Y precisamente por invitados como tú, colaboradores como tú, es que el contenido es rico en contenido. Y Fénix decía, debes creértelo, para que luego eso se vaya materializando poco a poco. Entonces tengo para ti una pregunta. ¿Es posible lograr estabilidad financiera con ese ingreso variable del profesional independiente, del freelance, de hoy tengo mucho trabajo, pero el mes que viene no tanto? ¿Es posible? Precisamente eso es un gran mito que quisiera en lo que profundizáramos hoy, para poder entender que sí, que es posible. Pero no solamente es ese sí, sino cómo, ¿verdad? Exacto. Por supuesto, Que hay del dicho al pasos, que hay hecho. reglas. Exactamente, cómo es que se puede, porque la verdad es que la realidad de muchos profesionales independientes, y me incluyo, porque aunque fui por muchos años colaboradora de una empresa, y ese era como mi modus vivendi por mucho tiempo, reconozco que el estar en la intemperie no es sencillo. O sea, uno estar solo y sin un punto de apoyo. Y hay tantas, o sea, y no se nos enseña en ningún lugar a autorregularnos y regular esos ingresos que podemos tener. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces escucho, muchos clientes me llegan, me dicen, es que yo gano bien. Cuando nos ponemos a ver cuánto realmente gana muy bien cuando los reunimos en el mes. Pero el asunto es que no logran, dicen no logro ahorrar, porque así mismo como lo voy ingresando, lo voy gastando. Exacto. Llega y lo voy gastando. A veces inclusive gasto antes de que llegue. No tengo un control de en qué momento va a llegar ese ingreso. Y es muy válido. Sin embargo, hay formas. ¿Y cómo es? La primera, o sea, es como tú, o sea, el foco, en lugar de ponerlo hacia afuera, lo pones realmente hacia adentro. Es decir, el tema no está en cómo tú generas el dinero, sino en cómo tú lo consumes, en cómo tú lo gastas. Exacto. Y cómo tú puedes lograr desconectar, vamos a decir, el patrón de gasto del patrón de ingreso. En otras palabras, el ritmo en el que gastas del ritmo en el que ingresas. Que ese es el ritmo al que está el asalariado, que cada vez que cobra los 15 y los 30 ya tiene en su cabeza cómo va a gastar ese dinero. Y entonces tiene atado esos dos patrones, el del ingreso y el del gasto. Sí, muchas veces desatamos. ¿Y cómo los desatamos, Sheila? ¿Cuál es el secreto aquí? Lo primero es empezar a verlo de otra manera. O sea, vamos a decir que a nivel macro, la idea ¿cuál es? Reunir una cantidad de dinero que te permita, o unos recursos que te permitan gestionar y desde ahí cubrir tus gastos vitales. Yo les digo gastos vitales a los gastos básicos, los que sí o sí tienen que ocurrir cada mes. Entonces, ¿qué ocurre? Tú haces ese primer esfuerzo para reunir ese dinero, pero antes de eso tienes que saber con qué que cubres tus gastos vitales. La mayoría no lo sabe. Tú le preguntas a la mayoría de las personas, ¿con cuánto tú cubres tus gastos vitales o cuánto tú cubres tu gasto básico? ¿Con cuánto tú vives? Y te va a decir lo que entiende que gana. Si es un asalariado, te va a decir su salario. Si es una persona independiente, te va a decir lo que cree que gana, que está gastando. O sea, un monto no certero. Entonces, primero hay que hacer ese ejercicio para lograr hacer eso, o sea, reunir esos fondos que te permitan desde ahí gestionar tu costo de vida, independientemente de que te entre dinero en distintos momentos del mes o del año. Porque también esa es otra. O sea, a veces muchas personas dicen, bueno, yo voy a esperar para invertir y para ahorrar un palo que voy a dar dentro de 6 meses, que yo sé que estoy gestionándolo desde ahora. Pero ¿qué pasa? Si no gestionaste desde ahora ese ritmo de gasto, puede ser que llegue a ese momento y estés endeudado, contando con ese dinero. O que ese dinero lo necesites para más adelante regular otros momentos, otras bajas que puede haber. Como todo el profesional independiente, que en un mes le va bien o en otro mes no le va tan bien, depende. Aquí el punto es ese, o sea, independientemente de cómo me vaya, cómo yo puedo reunir ese dinero que me permita vivir tranquilo, o sea, mi familia y yo, durante un mes, 2 meses, 3 meses, 6, ojalá,
y luego entonces ir recibiendo y gestionando eso que voy recibiendo. Sheila, ¿y cómo desde la psicología regulamos entonces ese voy a hacer? El impulso. Sí, voy a hacer esto o voy a cambiar el vehículo o este es el inicial de un apartamento o una casa porque dio un palo. Sí. Es decir, cómo yo controlo ese impulso de hacer un gasto importante porque tuve una buena racha o un buen proyecto. Sí, bueno, yo recomiendo, y es parte del que hago, el proceso que hago con cada uno de mis clientes, es vamos a profundizar en tu autoconocimiento. O sea, ¿de dónde viene ese impulso, por ejemplo? ¿De dónde viene ese querer gastar todo desde que te llegue en las manos? Porque hay personas que le pica el dinero en las Exacto, manos. es como si el dinero Sí. picara. Exacto. sí. Entonces, eso es como que, inclusive antes de que llegue, ya me está Ujú. picando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a ver las creencias que se generan en nuestra niñez, pues nos vemos que se vivieron situaciones, realidades en las que en un momento determinado había bonanza, o se sentía y se percibía como bonanza, y de un momento a otro las cosas como que caen. Y la persona vive esa inestabilidad. Nunca se habló de dinero en su casa, por ejemplo. Nunca se le dio una mesada. Siempre era pedía y en base a eso Y pues le daban. le daban, o simplemente después no, decían que no. Pero sin entender el contexto de qué era lo que quería esa familia, llegar a dónde cuál era la realidad. Tengo inclusive clientes que pensaban que vivían en una bonanza, o sea, y en una realidad que cuando se muere, por ejemplo, su padre, es que se dan cuenta que lo que tiene es una cantidad de deuda de grandísima deudas. Oh, y no wow. dejó nada. Entonces, wow, qué choque tan grande y Sí. cómo me acostumbré a vivir de una manera que no puedo vivir así realmente. Es decir, un estilo de vida totalmente aspiracional, falso, y luego lo que tengo es Falso. un gran hoyo. Entonces, ya tú decías, ok, desvincular el ingreso del gasto. Sí. Decirlo es fácil, hacerlo es todo un reto. ¿Cuáles son entonces esos principios básicos para despegar una cosa de otra? Sí, bueno, el primero es entender y saber cuánto estás ingresando neto. Parece fácil, pero la mayoría de las personas no lo saben. Ponerle nombre y número. Sí, cuánto estás gastando también. ¿Cuánto gastas? ¿Y en qué? La gente tampoco sabe por lo ¿Cuánto general. gastas en botellones de cierto. agua? Es cierto. Sí. Aclarando esos dos panoramas. Y eso se llega, yo entiendo, haciendo un ejercicio consciente de ir anotando día por día los gastos para por lo menos tener un mes. Como una especie de bitácora. Como una bitácora, exactamente. Y bueno, tenerlo preferiblemente en un En un formato, Excel. un Excel, donde podamos luego analizar esa data. Bien sencillo. Entonces, luego que sepamos y le sigamos el rastro a nuestro dinero, entonces podemos tomar decisiones, podemos empezar a ver, ok, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Cuál es mi patrón de gasto? ¿Y cómo puedo empezar a regularlo de una manera realista, viable y sostenible? No creo en esto de que de repente, mira, baja gasto aquí, baja gasto allí, o sea, arbitrariamente, Ujú. porque la realidad es que por algo la persona está haciendo eso que está Exacto. haciendo. Entonces, así como no creo tampoco en una dieta radical de bajar de peso, Ujú. donde no se consideren las tendencias de cada persona, es importante también aquí por igual considerar eso. Entonces es como ir regulando eso de manera paulatina y lograr una optimización de ese gasto, de modo tal que la persona ya sepa, bueno, mira, con esto realmente es que yo vivo. Estoy gastando tanto, X, pero puedo vivir bien con esto, si lo quisiera, sí. Entonces también identificar qué quieres en la vida. O sea, vamos a identificar, vamos a tratar de quitar el foco a lo minucioso, a lo del día a día, al que si yo no salgo 4 días a la semana, Exacto. no me va a pasar nada si yo elijo salir 2 o 1, porque tengo Un propósito. un propósito mayor. Porque yo quiero, no sé, irme a hacer una maestría fuera, me quiero casar o quiero Sacar un mudarme sola. apartamento. Exacto. Sí, sí. O sea, quereres y objetivos válidos que cada uno tenemos, pero que a veces creemos que no son posibles porque no le estamos dando la fuerza y para hacerlo realidad. sí. Y en esa misma línea, Sheila, hablemos del valor del tiempo para lograr este tipo de cosas. A veces tenemos una vida totalmente desorganizada durante 15, 20, 30 años y queremos entonces organizarla en un mes.
cómo podemos también entender que ese es un proceso que debemos irlo madurando. Y ya tú decías hacer una especie de bitácora, es decir, durante un mes escribir todo lo que me ingresa, escribir todo lo que yo gasto, para poder comenzar a tener números reales. Luego, ¿qué sigue? Exacto. Entonces, por un mes mínimo, digo, Ujú, ¿verdad? sí, claro. Para poder tener un punto de partida, Ujú. números reales, como dices. Ya luego entonces vamos a optimizar, vamos a empezar a tomar algunas decisiones en base a lo que está ocurriendo realmente. Ujú. Mira, y solamente el hecho de tú ponerlo en blanco y negro, eso es bastante revelador. Sí, sí. Ahí Revelador. tú ves el colmado, el botellón de agua, la Ajá. gasolina, que tú pensabas que gastabas menos, ¿sí? Sí, la mayoría de las personas llegan a mí, yo le digo, ¿tú sabes cuáles son tus gastos? Y sí me dicen números a veces. Sí, yo gasto de casa, de luz, de Ujú. colegio. De lo que tiene factura. Todo lo que Ahí. tiene factura ¿Y lo y otro? es fijo, está clarísimo. Pero entonces, ¿y la diferencia entre, ¿y cuánto ganas? Tanto. ¿Y la diferencia? ¿Dónde está Mora? ¿Dónde está? Exacto. Nadie sabe. Ujú. Esa diferencia que es la que no sabemos, es la que hay que identificar dónde se va. Y es con Ujú. ese ejercicio, es muy importante. Inclusive, si es una persona que le gusta tener como los pies sobre la tierra, ese ejercicio no solamente lo va a dejar en un mes, le va a servir para una herramienta de vida. Claro, porque Sí. lo que no se mide no se mejora. Sí, yo conozco personas que llevan sus gastos mensuales siempre, para ellos estar todo el tiempo mejorándolo. Pero una vez ya yo lo identifico, Sheila, tú dices que lo pongamos entonces aparte, que hagamos el esfuerzo de tenerlos aparte, esa cantidad de dinero, para manejarnos desde ahí. Hablas de la parte del fondo para manejar, para regular las fluctuaciones en el ingreso. Exactamente. Una vez identifico el gasto y entonces logro hacer un plan. La idea cuál es, el siguiente punto, hacer un plan para mejorar el gasto el mes siguiente. Liberar excedente, es decir, quedarme con ganancia. ¿Por qué? Porque, señores, el dinero que nos entra y sale pasó por Ya, nuestras manos. Simplemente. No lo ganamos. No, porque yo gano tanto, ajá. ¿Cuánto te Ujú. quedaste de lo que tú ganaste? Exacto. O sea, entonces es ganar realmente entre lo que ingreso y gasto, quedarme con una ganancia. Y con esa ganancia ir construyendo ese fondo que nos va a permitir regular como independientes, regular nuestro flujo de caja o nuestro mes a mes, Ujú. ¿verdad? Y yo diría que ese puede ser un fondo separado del fondo de emergencias, porque es un fondo para manejar emergencias o contingencias que también es importantísimo para todo el mundo, Ujú. pero sobre todo para un profesional independiente. Sí, porque tú hablas de este fondo como un fondo operacional, Sí. es para que tú funciones. Lo que pasa es que funciones sin estrés, digamos. Las empresas tienen eso. Es un principio de empresa, realmente. Como yo vengo del mundo empresarial, pienso que eso realmente es súper, súper efectivo. Y ¿por qué no lo podemos adaptar nosotros a nuestra vida? Sheila, ¿y verdad. cuáles son las primeras objeciones que te encuentras cuando la gente va donde ti buscando respuestas y tú comienzas a plantearles esto? ¿Cuáles son las objeciones que te encuentras? Hay personas que no les gusta anotar. Y eso le empieza a dar una cosa. Ajá. Y bueno, parte de mi programa es, como yo sé esa dificultad que pueden tener muchos, es, mira, tú me puedes escribir. Mientras estemos trabajando, tú me puedes escribir por WhatsApp, por email, yo te voy a ayudar Ok. a superar esos obstáculos. Porque es una resistencia a ver la realidad, Ujú. la verdad. Y eso duele cuando vemos la realidad. Y luego entonces cuando lo logran, que vienen y dicen, wow. O sea, este insight que me ha proporcionado esta información es increíble, o sea, sumamente valiosa. Obviamente hay que atravesar eso, hay que, o sea, armarse de valor Y hacer ese camino. y hacer ese camino para atravesar esa parte. Ese es uno de los, vamos a decir, de los grandes obstáculos que veo. Y bueno, el otro es la resistencia a hacer cambios. Porque muchas veces queremos resultados distintos, pero no estamos dispuestos a dar pasos distintos. Sí, porque entonces lo queremos todo de todos y no, debemos Exacto. elegir. Es decir, si quieres una salud financiera, tienes que eximirte de algunas cosas, tienes que poner otros plazos, tienes que dedicarle un tiempo a unas cosas y otras posponerlas. Sobre todo eso, yo pienso mucho en el que no tienes que decirte que no. No es no que te estás diciendo, te estás preguntando cuándo es mi momento para eso.
y está siendo responsable contigo, porque también veo personas que tienen dificultades en decirse que no porque nunca le dijeron que no de pequeños. Exacto. Entonces es como, mira, sí te estás diciendo que sí, pero es que sí cuando, en un momento en el que no va a atentar contra ti mismo, contra tu plan, contra lo grande que quieres lograr. Por eso me parece muy interesante esta combinación que haces de psicología con finanzas, con crearnos esa estructura. La gente que se quiera poner en contacto contigo, Sheila. Sí, bueno, está mi WhatsApp, 809-854-8019. Está también mis redes, Sheila y Martínez L. Mi página web, sheilamartinezl.com. Y bueno, no quisiera dejar de decir que tengo un evento a final de este mes, el 30, que es un webinar. Es basado en unos webinars, se llaman webinars ligeros, de finanzas ligeras, que quiero hacer desde aquí a diciembre. Entonces, el primer tema es dirigido al profesional independiente que no sabe cómo crear estabilidad con ese ingreso variable. Entonces, ese webinar va dirigido cómo organizarse, precisamente del tema que hablamos hoy. Es a las 7 de la noche, el 30 de agosto, vía Zoom, costo $1,000, una participación bastante razonable que uno dice, bueno, en una pixita se va. Así mismo es. Así es. Repítenos tu número, Sheila. 809-854-8019. Buenísimo. Cuando los números Sheila no den, Martínez. Sheila así se pone el sombrero de psicóloga. Te ayuda y volvemos a los números. Un gran Sheila abrazo, Martínez, Sheila. muchísimas gracias. Gracias a Y ustedes. siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Muchas gracias. Sí.